En esta mesa que lleva por título Capacidades, Realidad o Ficción, pues permitidme que haga una introducción de una situación clínica cotidiana y real en una consulta de una farmacéutica de atención primaria. Os presento esta situación clínica, que os decía que es una situación clínica, real y del día a día en una consulta de una farmacéutica de atención primaria. Nos situamos temporalmente en diciembre del 2023 y tenemos una chica de 33 años, se hace un test de embarazo en su casa y es positivo. Entonces, en ese momento pide una consulta con la matrona del centro de salud. La matrona del centro de salud, cuando tiene a esta paciente en la consulta, me plantea una e-consulta sobre el uso de medicamentos durante el embarazo. Se encuentra que esta paciente recibe tratamiento con fluoxetina y quetiapina desde el año 2017 por un trastorno límite de personalidad. En el contexto de una diabetes tipo 2, diagnosticada en el año 2018, ya recibe tratamiento con una insulina y con tres principios activos antidiabéticos no insulínicos. La última analítica que tenemos en el centro de salud de ella nos muestra un mal control de su diabetes. En agosto del 2023, esta chica ingresa en el hospital por una miocarditis y le pautan una rosuvastatina, colchicina, ibuprofeno. También toma un inhalador, recibe tratamiento desde que era adolescente por un diagnóstico de asma y toma omeprazol. Tenemos un registro en la historia clínica de un índice de masa corporal de 49,5. Realmente, tras revisar fuentes biográficas y realizar una consulta al Servicio de Información Telefónica sobre Teratógenos Español, pues realmente yo en ese caso pues emito unas recomendaciones, ¿no? De suspender aquellos medicamentos en los que tenemos evidencia que son teratógenos, que son la colchicina y la rosuvastatina, y también de suspender aquellos medicamentos de los que sabemos que no tenemos suficiente experiencia clínica en humanos durante la gestación. Pero paralelamente hace falta hacer más cosas, ¿no? A esta paciente la derivamos a la consulta de enfermería. Es una paciente que no estaba en esa consulta y vemos que tiene pues, un problema de salud crónico y mal controlado. Y la derivamos a la consulta del médico, por supuesto, que es quien tiene que decidir finalmente sobre sus tratamientos y las derivaciones necesarias a la consulta de especializada. Estamos ante una situación clínica de una persona muy joven, con pluripatología, polimedicación, mal control, y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar o por lo menos pensar cómo se llega a esa situación, ¿no? Seguramente, como vais a ver aquí, pues es una acumulación de factores, ¿no? Es multifactorial. Tenemos unas características individuales de la persona, hablábamos de un trastorno, de un diagnóstico de salud mental. Está registrado en su historia clínica que tiene baja adherencia terapéutica a determinados tratamientos que tiene prescritos. Cuando hablamos con ella percibimos una baja educación sanitaria y también está documentado en la historia clínica que tiene hábitos nutricionales, pues digamos, inadecuados, ¿no? En cuanto a consumo, un alto consumo de bebidas azucaradas, de alimentos tipo bollería y, bueno, pues no practica ningún tipo de actividad física. Posiblemente ella no tiene percepción de enfermedad y tampoco en algún momento la tiene el sistema. Acude muchas veces al centro de salud y casi siempre son por motivos de consulta agudos, infecciones de orina, micosis vaginales, en definitiva, cosas que a lo mejor no son lo más importante en esta historia clínica. Los cambios que tenemos actualmente en el sistema sanitario tampoco ayudan. Es una paciente que se da la circunstancia de que en este momento tiene un cupo médico que tiene un médico en plaza vacante, ¿no? Y esto, junto con que se ha cambiado de domicilio dentro del área y ahora pertenece a otro centro de salud, pues hace que realmente no tengamos una continuidad asistencial adecuada. Yo creo que todos los que entramos en contacto con esta paciente tenemos que pensar si realmente podemos hacerlo mejor, ¿no? Decía que este caso, esta consulta que nos hace la matrona, realmente nos lleva a hacer mucho más al farmacéutico, a revisar su medicación, a trabajar con la enfermera, que es quien le va a hacer un ajuste de la insulina, que va a ser el tratamiento que va a utilizar hasta que la vea el endocrino. Vamos a conciliar su medicación en algunas transiciones asistenciales porque va a consultas externas, porque acaba teniendo alguna complicación e ingresa durante el embarazo, etcétera, etcétera. Esto, que hoy en día nos parece una manera de trabajar habitual, realmente era una auténtica ficción hace 25 años, ¿no? Cuando empezamos a trabajar los farmacéuticos aquí en Galicia. Y esto, ya se ha comentado en la anterior mesa, sin duda es fruto de
que ya tenemos un rol en el centro de salud. Creo que no hace falta explicar que ya es una cosa cotidiana que otros profesionales nos pregunten sobre qué decisión tomar ante determinadas circunstancias, ¿no? Hablamos de cierta integración en el equipo. Digo cierta porque creo que tenemos que avanzar. No podemos conformarnos con la situación que tenemos en este momento. Y hablamos de una situación de atención primaria que desde luego sí podemos decir que está en crisis, ¿no? Y esto a nosotros nos plantea determinados retos. Es más difícil trabajar que en otros momentos, pero bueno, también es más fácil trabajar que otras veces. Siempre puede ser peor, ¿no? Y también nos tiene que plantear oportunidades. Es decir, tenemos que ver dónde nosotros ahora podemos ser más proactivos y aportar al sistema lo que en este momento el sistema no tiene. Es decir, pues tenemos ausencia de médicos, nosotros no podemos hacer las funciones que hacen los médicos, pero sí que muchos pacientes en muchas ocasiones piden cita con su médico cuando pueden pedirla con otros profesionales. Ahí tenemos nuestra oportunidad. Tenemos que saber qué podemos aportar, ¿no?, como farmacéutico dentro del equipo. Pero para saber qué podemos aportar, tenemos que saber cómo es la atención primaria de hoy en día. ¿Cuál es la foto? Yo tengo la sensación de que hoy en día, en el día a día, atendemos un montón, o sea, una elevada demanda de problemas agudos. Quizás el COVID nos ha hecho perder a algunos pacientes crónicos por el camino. Digo quizás, a lo mejor tengo yo una percepción equivocada. Creo que las consultas de atención primaria y de atención especializada están saturadas y con frecuencia no son lo resolutivas que espera el paciente, ¿no? Escuchamos a veces en nuestra consulta pues, que los pacientes nos dicen que llevan 2 semanas o 3 semanas esperando por una cita y que llegaron allí y que resulta que todos sus problemas, todo su motivo de consulta no está resuelto. Me refiero a eso. Apreciamos una baja continuidad asistencial por las ausencias de personal, porque hay un recambio de personal muy alto. Los pacientes crónicos tienen problemas de accesibilidad a su medicación crónica. Existe una demora importante cuando ellos piden cita hasta que a lo mejor les renuevan de manera efectiva sus recetas. La prescripción farmacológica no está estrictamente actualizada y los desabastecimientos de medicamentos que os voy a contar, ¿no? Es decir, es tan frecuente en situaciones en el día a día que realmente esto interfiere muchísimo en el trabajo, por ejemplo, de una consulta del médico de atención primaria. Yo esta mañana tuve 4 consultas sobre desabastecimientos de medicamentos. No hay metilfenidato de liberación sostenida. No hay un diltiazem 120 retar concreto y, como sabéis, eso necesita de una prescripción diferente. No hay mononitrato de isosorbida retar de 60 miligramos. Y no hay semaglutida subcutánea de 0,50. La población, lo comentaba Agustina en la presentación y lo comentaba Sonia. Tenemos una población que también nos genera dificultad, envejecimiento, pluripatología, baja educación sanitaria, problemas sociales, son dificultades añadidas. Tenemos situaciones de soledad, de pobreza, de inmigración y esto pues al final hace que la consulta sea más compleja. Tenemos profesionales en el centro de salud saturados y desmotivados y el farmacéutico también tiene dificultades para trabajar en esta situación. Muchos de los que estamos aquí sabemos cómo empezamos a trabajar, ¿no? Y cómo entre todos hemos construido el modelo de la atención, de la farmacia de atención primaria que tenemos hoy en día, que está basado en esto, en que hemos asumido unas funciones que están perfectamente definidas en la legislación y unas responsabilidades y hemos ido trabajando con las habilidades que hemos sido capaces de desarrollar pues con la formación y con la experiencia. Tenemos que preguntarnos si esto es suficiente. ¿Es suficiente en este momento? Pues posiblemente no. Posiblemente toque adaptarse a los cambios que tenemos en este momento, ¿no? Resolver problemas desde diferentes perspectivas y colaborar en equipos multidisciplinares. Esto ya se ha dicho, ¿no? Siempre respetando las competencias y aprovechando el valor de cada categoría. Tenemos que actuar como un farmacéutico transversal. En estas jornadas hablamos de percepciones, de lo que está bien hecho y de lo que toca mejorar, con una mirada puesta en el horizonte y en este sentido necesitamos hacer pues, un brainstorming, ¿no? De pensar que si tenemos un sistema sanitario distinto, toca hacer algo distinto. Entonces, ¿qué puede hacer el farmacéutico de atención primaria? ¿Qué capacidades toca desarrollar en este momento? La comunicación ya ha salido, ¿no? Es decir, sin duda, la comunicación con los pacientes, con las familias, con los cuidadores es imprescindible. Pero ¿cómo tiene que ser esa comunicación? Esa comunicación yo creo que tiene que ser una comunicación empática, eficiente e incluso, digamos, con cierto enfoque pedagógico. ¿Por qué?
porque tenemos que alfabetizar, tenemos que dar conocimientos a los pacientes para que sepan tomar sus propias decisiones, precisamente en un sistema sanitario que decimos que está colapsado, ¿no? Pues que el paciente no sea tan dependiente de nosotros. Antes, una persona que está en el público que representa a los pacientes decía que cómo se comunica con nosotros. Muchos pensamos que los pacientes ya lo saben. Aquí hemos visto que no lo saben. Tenemos que trabajar eso. Es decir, los pacientes tiene que haber una comunicación bidireccional. Nosotros, cuando tenemos alguna duda, en la revisión de la medicación, en la homologación, miramos el teléfono del paciente en la historia y le llamamos antes de tomar una decisión. Y el paciente puede pedir una cita telefónica con su farmacéutico de atención primaria. Y esta tiene que ser una comunicación bidireccional. Tenemos que ser capaces de conectar con las personas. Si no somos capaces de conectar con las personas, nos perderemos, digamos, estaremos haciendo un trabajo mucho menos eficiente cuando trabajamos en la revisión de la medicación, en la conciliación o en la prescripción actualizada. Esto va a permitir resolver dudas que tienen los pacientes, un motivo de consulta que muchas veces es del médico, puede ser un motivo de consulta del farmacéutico, y va a permitir promover y visibilizar la figura del farmacéutico como un profesional de referencia en sus tratamientos. De esta manera no solo estaremos dando solución a los pacientes, sino también al sistema, en la medida en la que seamos capaces de resolver determinados motivos de consulta. Y aquí, sé que me vais a odiar cuando diga esto, pero el rechazo de la homologación, por ejemplo, o un bloqueo de recetas sin hablar con el paciente y sin explicárselo, creo que no es una comunicación empática ni pedagógica. Creo que tenemos que trabajar en implementar dinámicas de trabajo que nos acerquen al paciente. Yo el año pasado presentaba en estas jornadas un trabajo de intervención grupal en el cese del tabaco. Y estoy absolutamente maravillada. Nunca me gustó trabajar en el tema del tabaquismo, pero lo que sí me gusta es la intervención grupal y ver cómo eso te acerca a personas que van allí voluntariamente con un motivo durante 6 semanas. Creo que tenemos que trabajar activamente más en eso. Y tenemos que reconocer a los usuarios del sistema como personas, porque aunque nos parezca que un anticoagulado tiene las mismas necesidades que otro, no es verdad. Tiene otras necesidades distintas, tiene unas necesidades concretas y tenemos que conocerlas. Y tenemos que trabajar muchísimo más en prevención de enfermedad, porque decimos que tenemos un sistema colapsado con patología crónica. Pues ahí a lo mejor tenemos que hacer algo antes de llegar a ese punto. Tenemos que trabajar con otros profesionales con los que en este momento o no lo estamos haciendo porque no queremos o porque no sabemos hacerlo mejor. Tenemos que desarrollar y adquirir habilidades para trabajar de una manera muchísimo más colaborativa y muchísimo más eficiente con la farmacia comunitaria. Mencionaba hace poco el problema de los desabastecimientos. La información la tienen ellos, la tienen los farmacéuticos comunitarios y tenemos que aprovecharla. Y tenemos que ser proactivos para que en nuestro trabajo el médico sepa lo que tiene que hacer cuando llega un paciente con esta situación, ¿no? Que no nos tenga que estar llamando al farmacéutico cada vez que se presenta esta situación. Tenemos en este momento la posibilidad de colaborar mucho más. Sonia hablaba del equipo básico y tenemos otros profesionales, los trabajadores sociales, los nutricionistas, los psicólogos, decía el otro día la TVG, que serán un futuro en la atención primaria, ¿no? Pues espero que la colaboración sea cada vez más frecuente, con profesionales diferentes, porque esa es la base del trabajo en equipo y la base de la atención integral. Tenemos que generar alianzas que nos hagan visibles. ¿Para qué? Para dar respuesta al sistema y al paciente. Y esas alianzas a lo mejor están en algunos grupos que todavía no hemos buscado, ¿no? Como pueden ser las universidades, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, los medios de comunicación, grupos de trabajo concretos que están alineados con nosotros o que nos pueden aportar mucho, ¿no? Como que nos pueden aportar sinergias, o los colegios profesionales, por ejemplo. Aunque hablamos de que nosotros hacemos lectura crítica, creo que tenemos que avanzar en esto también, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para trabajar de una manera adecuada, tomando decisiones con nuestros compañeros, para trabajar en la revisión incluso de pacientes polimedicados o para trabajar en el uso racional del medicamento. Tenemos que capacitarnos en el entorno digital. Ya está aquí, ya llegó. Decía que un porcentaje muy alto de los pacientes tienen una baja educación sanitaria, pero también tenemos pacientes que tienen una alta educación tecnológica, que nos llevan enseñando cómo manejar las bombas de insulinas, las aplicaciones para la diabetes. Hace años ya que nos hablan de esto y nosotros seguimos sin conocerlas.
Entonces, tenemos que adquirir conocimientos en esto. Hoy en día ya llegó la inteligencia artificial, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizarla pues, para hacer un resumen de un artículo científico y no leerlo durante 2 horas. Es decir, está a golpe de clic. Sabemos que tenemos herramientas digitales con diferentes funciones para proporcionar la información a nuestros pacientes, para trabajar con profesionales de una manera colaborativa. Tenemos que conocerlas. Tenemos que adquirir las habilidades para analizar esa información y, digamos, evaluarla, y tenemos que tener las actitudes para fomentar esta cultura en algunos pacientes que quieren adquirirla y que no la tienen, y también profesionales y en la propia organización. Y ya para terminar, y no menos importante, bueno, el colectivo de farmacia de atención primaria, digamos que desde el punto de vista de la formación, es heterogéneo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues cuando yo empecé, por las razones por las que accedimos a este puesto de trabajo, pues realmente nos encontramos con que había compañeros que tenían la especialidad en farmacia hospitalaria, otros que no la tenemos, y a lo largo de este tiempo nos hemos ido capacitando profesionalmente, pero no podemos darla por buena, es decir, tenemos que adquirir conocimientos, muchos conocimientos en el día a día y tener una adecuada formación continuada, porque esto es un no parar, ¿no? Cómo evolucionan los tratamientos farmacológicos, las tecnologías, los cambios normativos. Ya está ahí también la medicina personalizada y la farmacogenómica. Tenemos que ser capaces de identificar qué necesidades formativas tenemos en cada momento. No es menos la docencia, ¿no? El farmacéutico de atención primaria en esta mesa está entre 2 especialidades que son la de la enfermería y la de medicina de familia. El farmacéutico no puede ser menos, está en el centro de salud y tiene que demostrar que esto también lo sabe hacer. Y no solo demostrarlo, sino que lo tiene que hacer para enriquecer a todo el equipo. Y tenemos que participar activamente, tenemos que conocer la metodología de la investigación y tener actitudes para investigar en atención primaria. Habría muchísimas más cosas, pero no puedo seguir enumerando cosas. Tenemos que saber medir los resultados en salud y tenemos que obligarnos a hacerlo. No podemos seguir pensando eternamente que lo hacemos bien si no nos medimos, ¿vale? Y eso no lo sabemos hacer. Hay muchas cosas que no sabemos hacer y que podemos aportar de una manera constructiva a todo el equipo. Y ya concluyo diciendo que, en mi opinión, el farmacéutico de atención primaria en Galicia debe ser un profesional flexible, preparado para asumir un rol más activo en la toma de decisiones clínicas con los profesionales y el paciente, con un enfoque muy centrado en la individualización y en el seguimiento de los tratamientos. Tenemos que empezar a preguntarnos cómo podemos hacer ese seguimiento, porque es posible que no lo estemos haciendo lo bien que lo podemos hacer, ¿no? Y, desde luego, creo que las habilidades en comunicación efectiva y en el entorno digital serán clave para mantenernos a la vanguardia y responder a los retos del sistema de salud. Quiero agradecer, antes de terminar, pues todo el trabajo que hace FAPSGAL para que cada año estemos aquí. Sé que es mucho, y también la ilusión y la motivación que nos transmitís, porque eso es un motor para hacer nuestro trabajo en el día a día. Quiero agradecer a Agustina todo lo que dijo sobre mí, que me da vergüenza, pero al mismo tiempo me gusta. Y quiero agradecer pues todo el patrocinio que tenemos por parte de la industria farmacéutica, porque si no, esto tampoco sería posible. Bueno.